Hablar de educación en derechos humanos quiere decir pensar la educación como un vehículo para permitir a todas las personas conocer, ejercer y defender sus derechos, así como también los derechos de todos los demás. Y aclaro, no me refiero solamente a políticos, intelectuales o activistas, sino a todas las personas, es decir, todos y todas las ciudadanas. Si educación en derechos humanos no es una mera transmisión de información, no es meramente dar a conocer derechos, ¿qué es entonces? Bueno, para empezar, yo diría que es una práctica mediadora y transformadora. Para poner en práctica, para hacer vigentes los derechos en la vida social, la educación en derechos humanos es un puente que hay que transitar de manera obligatoria para pasar de la consagración de los derechos en las normas a su aplicación concreta, efectiva, en la realidad. Y es un puente de tránsito obligatorio, por lo menos por dos razones. Una, porque ninguna norma puede llevarse a la práctica si primero no ha sido conocida o difundida a través de una actividad educativa que permita a los agentes sociales manejar, conocer, multiplicar los derechos, sean agentes del Estado o miembros de la sociedad civil. Y en segundo lugar, porque tampoco ningún derecho puede efectivamente ponerse en práctica si después de ser conocido, aprendido, no se multiplica a todas las demás personas a través de actividades o multiplicadores educativos. No se trata de que sea la única herramienta. Hay otras, por ejemplo, la aplicación de la ley por el sistema de justicia, el trabajo de defensa de los derechos humanos por entidades de la sociedad civil. Ciertamente, esas otras herramientas existen y son importantes y necesarias, pero creo que la educación en derechos es la herramienta más poderosa, porque siempre la necesitamos antes y después de utilizar cualquier otra. Me gustaría enfatizar esta idea de que la educación en derechos humanos quiere incidir en la puesta en práctica de políticas y prácticas, pero públicas y privadas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, por un lado públicas, porque hablo de políticas y prácticas que se den en los ámbitos donde se pone en marcha la vida de la gente como colectivo, el ámbito del sistema del Poder Judicial, de la salud, de la seguridad social, de la vivienda, de la seguridad ciudadana, pero también, y esto es muy importante, en el ámbito más personal y privado de la vida de las personas, porque en ese ámbito también tienen que regir los derechos humanos como pautas de interrelación. Me refiero a la vida de pareja, a la vida de amistad, a la vida del trabajo y del vivir en comunidad. Al educar en derechos se busca formar a las personas para que se conciban y actúen como sujetos de derechos y como agentes de su propia vida. Se busca formar en una visión y para prácticas de vida coherentes con los valores y principios de los derechos humanos. Es decir, trabajamos entonces pensando en la educación en derechos como un formar en una visión del mundo y para
poner esa visión en la práctica, en nuestro vivir cotidiano. Por eso, con frecuencia, los que trabajamos en este campo, usamos la expresión educar en y para los derechos humanos, porque el uso de las dos preposiciones nos orienta a verla tanto como una filosofía, una visión, una concepción del mundo basada en los derechos que no son inherentes por ser personas, como también educar para una puesta en práctica, un ejercicio cotidiano de esos principios y valores. En el fondo, para lo que estamos formando es para crear una cultura de derechos humanos, una cultura donde los derechos humanos sean entendidos como pautas reguladoras de la convivencia social, que sostengan, que alimenten, que guíen nuestro actuar en todos los momentos de nuestra vida. Para poder pensar la educación como una guía para la vida cotidiana, me refiero a la educación en derechos, tenemos que tener muy claro cuáles son nuestros fines al ejercitarla. La educación en derechos humanos, como tiene una aspiración amplia de incidir en las políticas y en las prácticas, se plantea básicamente tres tipos de fines: fines éticos, fines críticos y fines políticos. Por fines éticos entendemos el formar en aquellos valores y principios que están en la base del reconocimiento de derechos como necesidades y fundamentos que parten de la dignidad humana. Valores y principios que se encuentran expresados en todos los instrumentos de derechos humanos. Me refiero, por ejemplo, a la vida, la integridad física y psicológica de las personas, la libertad, la igualdad, la justicia, la solidaridad, la equidad y la inclusión, la participación, la seguridad humana. Pero luego también tenemos una segunda línea de fines, que son los fines críticos o histórico-críticos. Se trata de formar también a las personas para juzgar cada uno de los espacios de la realidad en que se maneja con los parámetros valóricos y normativos de los derechos humanos. Y al juzgar esa realidad no me refiero solamente a los amplios espacios del país, del continente, del mundo contemporáneo. También me refiero a los espacios pequeños y cotidianos en que todos nos desenvolvemos. El de la vida en familia, el de la vida en el barrio, en el trabajo, en la comunidad. Entonces la idea es que yo los aprecio, los juzgo y juzgo mi propia participación en ellos, mi manera de moverme y vivir en ellos con los parámetros éticos de los derechos humanos. Y la tercera dimensión de los fines de la educación en derechos humanos es la dimensión política, porque de poco valdría conocer los fines, los valores y principios de la educación en derechos o de los derechos humanos y usarlos como parámetro para medir la realidad si nos detuviéramos allí y no hiciéramos nada respecto a ella. La finalidad política, que por supuesto no quiere decir partidaria, sino política en el sentido más amplio de defensa de la cosa pública, esta finalidad nos lleva a formar para concebir los cambios que son necesarios para transformar todas aquellas situaciones de la realidad que impidan
u obstaculicen la práctica, el ejercicio efectivo de los derechos humanos. Y me refiero a prácticas y condiciones de la realidad que los obstaculicen tanto en el orden individual como en el orden social. La transformación que buscamos tiene que ver con una transformación de las personas, de su conducta y de las sociedades. Fines tan amplios, tan multidimensionales, sin duda exigen una metodología de trabajo igualmente compleja y multidimensional. Por eso, trabajar en educación en derechos humanos quiere decir trabajar en 3 líneas de contenidos, todas igualmente necesarias, contenidos diferentes por su naturaleza, pero complementarios entre sí. Una línea de trabajo es la de los conocimientos, es decir, hay que trabajar para manejar información, datos sobre los derechos humanos y constructos teóricos que están relacionados íntimamente con ellos, como los de democracia y Estado de Derecho. Una segunda línea nos pide trabajar también el ámbito de los valores y las actitudes, que son aquellos valores y actitudes que fundamentan los derechos humanos a partir de la dignidad de todas las personas. Y luego, una tercera línea, también necesaria, también relevante al conjunto, es trabajar en habilidades, destrezas, competencias o capacidades para la acción, como se quiera llamarlas. Pero me refiero a desarrollar posibilidades de hacer para trabajar en la defensa y en la práctica de los derechos humanos. Por ejemplo, habilidades o capacidades para comunicarnos, para desarrollar el pensamiento crítico y autónomo, para relacionarnos en función de los valores de derechos humanos con los demás, para trabajar juntos, para cooperar. Este tipo de destrezas que no tienen nada de extraño, pero que deben plantearse y desarrollarse de manera explícita en el trabajo, son sumamente importantes para que no nos quedemos en un espacio educativo que sea puramente abstracto o teórico y por lo tanto alejado de nuestra vida cotidiana. En síntesis, educar en derechos humanos es desarrollar un saber, un querer y un poder para ejercer y defender los derechos humanos propios y de los demás. Es una condición del ciudadano y la ciudadana. De todo lo dicho se desprende entonces que educar en derechos humanos enriquece la doctrina y la enseñanza de los derechos en general. Déjenme darle algunos ejemplos. Y la enriquece porque supone entender los derechos humanos no solamente como normas jurídicas, aunque sí lo son, pero entenderlos también como pautas que regulen la convivencia social. Por supuesto, trabajar con convivencia complejiza el ámbito de estudio, porque nos vamos a encontrar con inconsecuencias, con contradicciones, con conflictos entre derechos. Pero esa es la realidad y podemos, desde la educación en derechos humanos, entenderla mejor y trabajar para transformarla. Por otro lado, otra dimensión del enriquecimiento que el enfoque de educación propone a la doctrina de derechos humanos
es no entender los derechos solamente como una responsabilidad de los agentes del Estado, que sí lo es, por supuesto, pero entenderla también como una responsabilidad de todos nosotros para aplicarlos en la vida de todos los días. Y en un tercer ejemplo de este enriquecimiento, esta profundización que la mirada de educación hace hacia la doctrina de los derechos humanos, está plantearse una metodología de trabajo o enseñanza que, sin abandonar, por supuesto, el abordaje intelectual, también se plantee conmover emocionalmente, es decir, apelar a la afectividad, apelar a los sentimientos y exhortar a la acción a todas las personas. O sea, educar en derechos humanos implica poner cabeza, corazón y manos en la tarea, porque de ella depende nuestra felicidad como individuos, nuestra sostenibilidad como sociedades democráticas y nuestra supervivencia como especie.